Buenos días, iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenida a todas las personas que nos están viendo por internet, Dios les bendiga, estamos felices que estés aquí. ¿Qué tal si se pone sobre los pies? Y vamos a abrir la palabra en el Salmo 139, nos alegra, hermano, que estés aquí. Qué bueno es el Señor. Salmo 139 del versículo 1. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo. Y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú eres una maravilla de Dios, eres maravilloso para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres una maravilla de Dios. Somos hechos una maravilla porque Dios es quien nos formó, Él es quien nos ha formado. Y Él conoce, como lo estábamos leyendo hace un momento, Él conoce cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestro ser. No le es oculto para Él, ni aún las tinieblas en las que pudimos estar andando nos pudieron ocultar de Dios. Él nos miró y nos sacó de ahí a su luz admirable. Porque Él conoce todas las cosas, nada hay oculto para Dios. Él conoce lo que está en nuestro corazón, aunque antes de que lo digamos, antes que digamos la palabra, Él todo lo sabe de nosotros, todo lo conoce, hermano. El Señor tiene el control de tu vida. Eso que tú estás viviendo no se ha salido de las manos de Dios. Él tiene el control y sabe lo que va a pasar. Él sabe que tú vas a salir de esa situación victorioso y victoriosa. Confía en el Señor. Dígale, levante sus manos ahí, dígale: Señor, gracias, porque yo sé, Señor, por tu palabra, que soy maravilloso para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano me ha entretejido, Señor, me ha formado. Y hoy estoy aquí, Señor, dándote gloria, dándote alabanza por tu gracia, por tu gran amor, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Los bendigo en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de sus vidas, cada cosa que ellos están viviendo, Señor. Tu palabra nos dice que si hay alguno que está en paz, está contento, está aliviado, está gozoso de
voces de júbilo, voces de alabanza y de gratitud al Señor. Si hay alguno que está enfermo, levante oración a Dios y pida sanidad. Hoy clamamos por aquellos que están enfermos. Señor, clamamos por sanidad y sabemos que tú todo lo sabes, que tú conoces cada vida, Señor. Cada necesidad, Padre, la conoces. Hoy clamamos a ti por esa necesidad, esa dolencia, Señor, y te pedimos que tú soples de ese aliento de sanidad, que soples aliento de vida en esta mañana, Señor. Aquel que está clamando por sanidad, Señor, que tú coloques tu mano sanadora allí en su vida, en su cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por tu palabra que nos rodeas con tu gracia, con tu amor. Nos rodeas, ahí en los lados estás tú, arriba, Señora, estás tú. Gracias, Señor, porque nos parece tan increíble, tan imposible conocer esta verdad, Señor, pero hoy nos damos cuenta que tú estás ahí, Señor. Tú nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esa maravillosa realidad de saber que tú estás con nosotros y que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias porque saber eso, esa convicción me da tranquilidad, me da paz, Señor, saber que tú tienes el control de mi vida, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, glorioso Señor. Oh, cuán asombroso es, cuán maravilloso es saber tu verdad, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. Entre nosotros, Señor Jesús. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Amén. Gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Infinito Dios, infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, Jesús, queremos ver tu rostro y majestad por siempre.
esclavo fui yo y ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Una vez más. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. La paz de Dios esté sobre ustedes. Quiero, antes de ir a la palabra, que hagamos una oración más. Sabemos que tenemos algunos familiares de ustedes que están en el hospital, unos hermanos que están pasando este proceso de enfermedad. Gracias a Dios, a los que son miembros de Betel no les ha afectado mayormente este virus. Sin embargo, hay algunos familiares que sí están en hospitales, nosotros que tienen necesidades. Yo quiero que oremos un instante por eso, aprovechar y orar. Esa hermana Julia que viaja también los próximos días, nuestro hermano Juan que será intervenido esta semana. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de todas estas cosas. Amén. Yo le invito a que donde usted está incline su rostro. Vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos, Señor, primero para darte gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, nos has bendecido, nos has cuidado, Señor, y hoy nos unimos en un mismo sentir, con un clamor único, Señor, y es por cada una de aquellas personas, nuestros hermanos y hermanas que están pasando, Señor, algún cuadro de enfermedad en sus casas, Señor. Y
Y oramos pidiéndote a ti, Señor, que tú extiendas tu mano de sanidad, Señor, sobre cada uno de sus cuerpos y les des, Señor, el regalo de la sanidad, Señor. Aquellos que están en una cama de hospital, enviamos una palabra de bendición y de vida, Señor. Aquellos que están, Señor, pasando un momento muy difícil, Señor, que su cuerpo y su salud se ha deteriorado a un grado muy difícil, Señor. Yo oro pidiéndote, Señor, que tú toques ese cuerpo. Yo creo en los milagros, yo creo en la sanidad tuya, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano de misericordia, de gracia sobre estas personas, sobre sus familias, Señor. Hemos venido orando y clamando por tantas personas, Señor, que están enfermas, Señor. Y hemos visto, Señor, los milagros suceder, Señor. Oramos por más milagros en medio de nosotros, Señor. Te pedimos por estas personas, obra en sus vidas, obra en sus cuerpos, Señor. Yo bendigo, Señor, sus familias. En el nombre de Jesús, provee los recursos que ellos necesiten, Señor, para cada una de sus necesidades, Señor. Bendigo la vida de mi hermana Julia y te pido, Señor, que tú la lleves con bien en este viaje en el que va, que tu sangre preciosa la cubra y la guarde del mal, Señor. Le permitas cumplir el propósito, Señor, de su viaje y regresar en bendición y en victoria. Señor, delante de ti coloco la vida de mi hermano Juan, Señor, y te pido, Señor, que tú tomes el control de este proceso en el cual él se va a someter, Señor. Yo te pido que tú sustentes su vida, su fe, Señor, no decaiga, sino que se fortalezca, Señor, que tú obres a través de la medicina, a través de los doctores, a través de todo el personal médico, Señor, y tú les guíes para que hagan, Señor, con excelencia su trabajo y puedan, Señor, atenderle correctamente, Señor. Oro para que todo este proceso, Señor, sea de bendición, Señor, y su cuerpo y su salud sea restablecida completamente, Señor. Yo te doy gracias por él, por su esposa, por su hijo, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo, bendigo a la congregación, bendigo este tiempo y te pido también que tu palabra que será expuesta este día llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Iniciamos la semana anterior esta nueva serie titulada El soplo de Dios con la temática soplo de vida. Hoy vamos a hablar acerca del segundo soplo. Y recuerde usted que escuchó el tema de la semana anterior, que hablamos un poquito acerca de esto. Y quiero iniciar por donde casi finalizamos la semana anterior, Juan capítulo 20. Dice la palabra en el versículo 19, Juan capítulo 20, versículo 19. Lo tenemos. Dice la escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y hablábamos acerca de este soplo que da vida, de cómo el Señor estableció o envió ese soplo cuando leíamos Ezequiel 37 y veíamos ese valle de huesos secos, y les decía yo cómo esos huesos, dice la Biblia, representan la casa de Israel, pero en este tiempo nos representa a nosotros como la casa espiritual de Dios, en donde muchas veces como cristianos pareciera que estamos haciendo las cosas bien, sin embargo no nos hemos dado cuenta de que posiblemente nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha muerto, nuestra vida espiritual está estancada y no hemos podido avanzar, y sentimos en el corazón una insatisfacción, sentimos un vacío, sentimos que algo nos falta y no sabemos qué es.
Y en este pasaje de Juan, Jesús ya había resucitado. Los discípulos en ese tercer día no habían entendido lo que Jesús les había dicho, de que al tercer día iba a resucitar, y llega el tercer día y nada pasa. Solamente vinieron 2 mujeres locas diciendo: fuimos a la tumba y estaba abierta y no encontramos el cuerpo. Y los discípulos quedaron en shock, como: ¿qué significa? ¿Qué están diciendo estas mujeres? ¿A dónde se lo habrán llevado? ¿Quién habrá tomado el cuerpo muerto de Jesús? Y no habían logrado entender la palabra que el Señor les había hablado, de que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día resucitaría. Y entonces Jesús tiene que comenzar a aparecérseles a varios de ellos y dar testimonio y mostrarles que efectivamente era Él. Y en esta ocasión dice que llegó la noche de ese tercer día. Después de que ellos habían escuchado tantas cosas, después de que Pedro también fue corriendo al sepulcro y no encontró nada, solamente un ángel que le dice: ¿a quién estás buscando? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y muchas veces como cristianos estamos buscando posiblemente a un Dios que no existe. Porque dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y por eso es importante entender que el soplo que nos da vida, el soplo de Dios, tiene que estimularnos a vivir. Y no le digo a vivir la vida natural, sino a vivir la vida del Espíritu. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús se les apareció, les dijo: así como el Señor me envió, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Les está dando una misión. Y les está diciendo: mire, el Padre me envió a mí a cumplir una misión en esta tierra, yo ya la he cumplido, ahora yo los envío a ustedes. Pero no los envió desarmados, no los envió sin recursos, no los envió sin nada en las manos. Les dice la Biblia que habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de una misión o cuando hablamos de ministerio, debemos entender de que hay un soplo introductorio, un soplo preparador de Dios, que es este soplo que el Espíritu, que Jesús le da a los discípulos diciendo: recibid el Espíritu. Es un soplo que prepara el corazón, que prepara la tierra, que prepara nuestra vida para que podamos llevar a cabo la misión que Dios nos encomienda. Y usted podrá preguntarse hoy día: ¿y cuál es la misión que Dios me ha encomendado a mí? Esa es la tarea que usted tiene que hacer, descubrir cuál es esa misión. Porque yo no le puedo decir a usted cuál es su misión. Yo puedo decirle a usted cuál es mi misión. Porque cada uno de nosotros de forma individual tenemos que buscar en Dios la respuesta a ese interrogante. Y entonces Jesús envía a los discípulos y les dice, soplando sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. Este soplo inicial entonces es un soplo de preparación para el ministerio. Y yo sé que cuando se nos habla de ministerio, de una u otra manera usted se hace una idea en la mente de que ministerio es el equivalente a ser pastor, a ser un líder, a ser un evangelista, a ser un profeta, o qué otra cosa se le viene a la mente. Sin embargo, hemos limitado el concepto de ministerio, porque ministerio significa servicio. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para cumplir un ministerio. Quizás no sea ser pastor, ni evangelista, ni profeta, ni nada de esas cosas, pero hay otros ministerios que usted y yo tenemos que ejercer. Hay un ministerio tan sencillo, pero tan común, que muchas veces pasamos por alto y lo menospreciamos: el ministerio de ser papá o de ser mamá, de ser esposo, de ser esposa. Eso es un ministerio. Porque si usted está casado, usted sabe que para que el matrimonio dure es necesario que ambos se sirvan mutuamente. Porque si uno de los dos es el que sirve y el otro solamente es el que recibe, va a llegar un momento en donde va a haber una fractura, una ruptura de la relación.
Porque el matrimonio se funda sobre la base del amor fileo, y el amor fileo es el que nos dice que yo te doy pero también recibo de ti. Es un intercambio. No solamente de decirle a mi esposa te amo, sino de yo demostrárselo a través de mis acciones, a través de mi servicio para ella, y viceversa. No es solamente que ella me diga tú eres el mejor esposo del mundo y ya, sino que ella me lo demuestre también a través de sus acciones. Eso es servir y eso es ministerio. El ministerio de ser papá o de ser mamá, ese sí que es un ministerio para muchos bien difícil. Al punto que tristemente en la sociedad actual y moderna, las parejas ya no quieren tener hijos, porque no quieren tener ese trabajo. Y hay mil y una excusas para que una pareja diga no quiero tener un hijo. Lo triste es que no quieren tener hijos, pero tienen mascotas. El hijo al menos en algún momento de la vida se va a independizar, la mascota nunca. Pero cada uno de nosotros, a lo que quiero llevarles es que entendamos que hay un ministerio, que no tiene que ser un ministerio eclesiástico. No tiene que estar usted frente en un púlpito, en un altar, frente a una multitud. No, usted ejerce ministerio en su casa, usted ejerce ministerio en el lugar donde trabaja, usted ejerce ministerio en el vecindario donde vive. Cuando va a la tienda, usted está ejerciendo ministerio cuando interactúa con otras personas. La pregunta es si eres consciente de eso. Porque Dios nos ha comisionado para que cumplamos una misión, y la pregunta que tú tienes que buscarle respuesta es: ¿cuál es la misión que Dios me ha encomendado a mí? Algunos quieren ser famosos y algunos sueñan: Señor, yo quiero ser un tremendo siervo, yo quiero ser un influenciador increíble en medio de esta sociedad y yo quiero tener millones de seguidores. Y quizás esa no sea tu labor, quizás esa no sea la misión que Dios te ha encomendado. Quizás simplemente, como te digo, Dios te ha mandado, te ha comisionado para que tú seas el papá de un chico, de una chica que Dios quiere en el futuro usar de una manera increíble. Pero que era necesario que tú individualmente te unieras con tu esposa y tuvieran los genes de ella y los genes de él, y tuvieran el cuidado de ella y el cuidado de él, para que ese hombre o esa mujer se convirtiera en la persona que Dios necesitaba que fuera. Y eso es un ministerio. Pero muchas veces estamos anhelando la fama y estamos viendo en nuestras redes sociales que no nos siguen ni 10 personas. ¿Qué pasa si yo soy famoso? Eres famoso dentro de tu casa. Eres un influenciador en tu hogar y tienes que cumplir la misión que Dios te ha encomendado. Y no digo esto para tratar de hacer ver la maternidad o la paternidad como algo de segunda categoría. Al contrario, es algo sumamente importante. Tanto o más que ser un influenciador de millones. Estamos hablando de vidas. Y qué tristeza para un papá o para una mamá darse cuenta de que no hicieron bien su tarea y tristemente su hijo o su hija terminaron mal. Por eso es tan importante descubrir cuál es esa misión. Y Jesús entonces les da una misión. Pero miren que es una misión tan general que ellos no la entendían. Simplemente les dijo: miren, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y eso tiene una profundidad increíble. Porque si miramos el contexto de cómo Dios envió a Jesús su Hijo, nos vamos a dar cuenta de que lo envió a un, como dice el Salmo 23, a un valle de sombra y de muerte. Porque el valle de sombra y de muerte no es los problemas, no es esos momentos difíciles de la vida, no es cuando atravesamos enfermedad, no, el valle de sombra y de muerte es la vida misma. Porque hasta tanto tú y yo no volvamos al estado original en cuanto como fuimos creados, como dice el libro de la carta de Corintios, capítulo 13, versículo 12, que hoy miramos en un espejo, a cara descubierta, pero no lo vemos todo.
Pero llegará el día en donde veremos las cosas completamente y conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, va a ser restaurado en nosotros ese ser que Dios creó desde la eternidad. Va a salir a la luz, porque dice la Escritura que la tierra, que el mundo, que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios no son los que dicen yo soy cristiano. Los hijos de Dios son aquellos que han entendido el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Aquellos que están dispuestos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Aquellos que están dispuestos a cumplir la misión. Pero entonces viene en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 2. Hechos capítulo 2, versículo 2. Y dice la Biblia: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De repente. Y dice que ese viento que soplaba llenó toda la casa donde estaban sentados los 120. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerda que la semana pasada les mencioné acerca de los odres, que era necesario que los odres estuvieran nuevos para que el vino nuevo no los rompiera, y que no era posible que Dios derramara vino nuevo sobre aquellos odres viejos. Y usted y yo somos odres en las manos de Dios, y tenemos que estar renovados para que cuando venga el vino de Dios, que es el Espíritu Santo, a nuestras vidas, no nos dañe, no nos rompa, sino que podamos contener al Espíritu Santo. Porque podemos tener manifestaciones aisladas del Espíritu Santo. Podemos usted y yo ser usados por el Espíritu de Dios en un momento específico y Él apartarse, así como lo hacía con Sansón. Pero el secreto está en que usted y yo seamos renovados y vivificados para que podamos retener, contener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso Jesús en Juan 20 le sopla como un símbolo diciendo: reciban el Espíritu, es decir, prepárense. Y desde ese momento hasta Hechos capítulo 2, los discípulos junto con otras personas se comenzaron a preparar. Dice que todos los días oraban, buscaban a Dios, colocaron en orden ciertas cosas. Porque no solamente es orar, no solamente es cantar, es también hacer cambios, ajustes a nuestra vida. Y cuando usted y yo nos vamos en ese proceso de preparación, ajustamos cosas en nuestra vida, oramos, buscamos a Dios intensamente, entonces somos esos odres renovados para que cuando el vino de Dios sea derramado sobre nosotros, podamos contenerlo. Y entonces dice que vino de repente un viento recio que soplaba y que eso llenó toda la casa. El segundo soplo de Dios a través del Espíritu representa llenura, representa plenitud, representa equipamiento para que usted y yo ejecutemos la misión. Solamente hasta que llegó el Espíritu y los llenó completamente fue cuando ellos comenzaron a ejecutar la misión. Y miren que si pensamos por un momento en esto, Jesús era la plenitud. En Jesús estaba la plenitud de Dios. Y Jesús está en esta tierra 33 años de su vida. Y durante los últimos 3 años y medio de su vida, Jesús comienza a ejecutar lo que conocemos como el ministerio público. Y si hablamos de que hay un ministerio público, es porque también había un ministerio privado, ¿o no? Es decir, que esos 30 años previos fueron el proceso de preparación. Y la pregunta es, ¿y entonces dónde recibió Jesús ese primer soplo? ¿Dónde recibió Jesús ese soplo? Y podemos ver en la Biblia cómo Jesús es preparado por Dios desde que era un niño. Lo encontramos a escasos años de vida, lo encontramos allá en el templo. 12 años tenía y ya discutía con los doctores.
y se les pierde a sus papás y los papás estaban enojados, preocupados. Pero ¿cómo nos haces eso? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estaba Jesús siendo preparado. ¿Y en dónde recibe entonces Jesús el soplo completo o ese segundo soplo para simbolizar este proceso? Cuando va al Jordán y se presenta a Juan el Bautista, dice la Biblia que cuando él ascendió de las aguas, se posó sobre él una paloma, que representa al Espíritu Santo. Y en ese momento es llevado por el Espíritu al desierto para completar su preparación. Y al completar su preparación viene del desierto activado, lleno, fortalecido. ¿Para qué? Para pararse en medio de la sinagoga y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para llevar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos y para predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble texto! Y termina diciendo: esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y ahí se les cruzan los ojos a todos, porque no entendieron. Y de ahí en adelante vemos a un Jesús haciendo milagros a un lado y a otro, yendo a una ciudad y a otra. No descansaba para hacer la obra del Señor. Aún Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y entonces les está diciendo a los discípulos: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es decir, es necesario que se preparen. Va a ser necesario que enfrenten situaciones difíciles. Van a estar como ovejas en medio de lobos. Pero Dios va a estar con ustedes. Juan 17 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque la misión que Dios nos ha encomendado no es dentro de las cuatro paredes de un templo. La misión que Dios nos ha encomendado está fuera de las cuatro paredes. Dentro de las cuatro paredes somos llenos, fortalecidos, empoderados, entrenados. Pero donde tenemos que ejecutar la misión es allá afuera. ¿Y cuál era entonces la misión? Hechos capítulo 1 versículo 8, un pasaje tan conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La misión que Dios había encomendado a los discípulos era sencilla. Lo único que Jesús les estaba diciendo es: lo que yo quiero que ustedes hagan es que vayan y digan lo que han oído y han visto. Nada más. Sean testigos. Y dice: comenzando por Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando usted mira el capítulo 8, versículo 1, porque este fue el 1:8, ahora el 8:1, dice que se desató una persecución en Jerusalén. Y desde Hechos 2 a Hechos 8, ¿en dónde estaban predicando los discípulos? En Jerusalén. Pedro se levanta después de que son llenos del Espíritu y predica y se convierte una multitud. Después va al pórtico de Salomón y predica un segundo sermón y se convierte otra multitud. Después van a un lado del templo por una puerta que llamaban la Hermosa y entonces se encuentran a un paralítico y ahí vemos registrado el primer milagro de Pedro con Juan. Y de ahí en adelante se desata un mover sobrenatural de Dios cuando ellos comenzaron a ejecutar la misión. Pero en el 8:1 dice que se desató una persecución y entonces los discípulos tuvieron que salir y comenzaron a predicar en Judea y después en Samaria. Porque vemos a Felipe, uno de los ujieres, predicando en Samaria. Ya ustedes han escuchado quizás este mensaje, pero a veces pensamos que tremendo Pedro como predicó y se convirtieron en una 3,000 y en otras 5,000. Hoy predicamos y no se convierten ni las cucarachas. Y Pedro predicaba y hablaba y tenga en cuenta, Pedro era un pescador, era un ignorante, no era estudiado, no sabía nada.
Pedro solamente estaba siendo empoderado del Espíritu y hablaba lo que el Espíritu le entregaba. Y entonces todas esas conversiones, pero mira el contraste. Va un mujer llamado Felipe y va a la ciudad de Samaria. Se encuentra con un hechicero que tenía engañada la ciudad y comienza simplemente a lo mismo, a dar testimonio de Jesús. Y dice que la ciudad entera se convirtió. Aún el hechicero le dijo: hey, yo quiero también. Y fue tanto el auge de lo que sucedió en Samaria que Pedro dijo: hey, vámonos a Samaria, vamos a ver qué está sucediendo allá. Esa ciudad está revolucionada. Y cuando desciende Pedro, comienza a orar para que reciban el Espíritu, y reciben el Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que tenemos que ser cierto tipo de personas para cumplir una misión, algo importante. No, todos tenemos una misión de Dios que cumplir. Y entonces Jesús les comisiona, les encomienda a los discípulos esa misión: sean testigos. Comienzan ellos a ejecutar la visión. Y miren lo interesante que me encontré en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Está Jesús hablando con un sacerdote, con alguien muy conocedor de la Escritura llamado Nicodemo. Y dice en el versículo 8 lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando usted y yo recibimos el soplo de Dios, no solamente el soplo preparador, sino ese soplo de la llenura, del equipamiento, usted y yo tenemos que caminar como hombres y mujeres nacidos del Espíritu. Y no sabemos de dónde viene ni a dónde va el viento. Cuando usted y yo estamos empoderados por Dios, no sabemos para dónde vamos, en el sentido de la misión, porque Dios hoy nos puede tener en Houston, mañana nos puede llevar a otra ciudad, pasado mañana a otro país. Hoy estamos hablando con Pepito Pérez, mañana con fulanito. No sabemos. Estamos trabajando y de repente sentimos la inquietud de Dios de levantar la cabeza y miramos a alguien y fijamos la mirada en una persona y no sabemos por qué, no entendemos, pero cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos revela que hay algo que tenemos que hacer. Esa es la misión que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el propósito entonces del soplo de Dios? Porque Dios sopla sobre nosotros su Espíritu para que cumplamos una misión. Pero ¿cuál será el propósito fundamental de ese soplo? El propósito del soplo de Dios es dar vida. Y usted y yo, como equipados por Dios, debemos ser agentes que transmitamos vida. Los apóstoles transmitieron vida, porque ellos no estaban predicando cualquier cosa. Ellos estaban hablando de Jesús, que trae vida. Y usted y yo que somos hijos de Dios debemos entender que hemos sido capacitados, comisionados y empoderados para que transmitamos vida. Dios te ha puesto para que ores por vida. Yo no creo que aquí haya nadie que le guste orar por la muerte. Señor, que se muera. A veces nos da rabia y le decimos: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero eso son cosas momentáneas, un momento de enojo. Pero después como que caemos en cuenta: no, Señor, no me hagas caso. Pero debemos orar por vida, orar por bendición. Dios no nos ha comisionado ni para que critiquemos, ni para que juzguemos. No nos corresponde a nosotros. Y tristemente vemos, no solo en el mundo cristiano, sino en todos los ámbitos, como unos a otros nos matamos con nuestras palabras,
con nuestros pensamientos. Ya no nos soportamos unos a otros. Y la misión que Dios nos ha encomendado a través de su soplo es dar vida. Como hijos de Dios somos responsables de llevar la vida de Dios a otras personas. Esa es nuestra misión. ¿Cómo la ejecutemos? Preguntémosle al Señor cuál es la forma para mí de transmitir vida. Como papás, ustedes transmiten vida a sus hijos. No solamente cuando los engendraron, cuando los concibieron, sino día tras día. Porque usted como papá trae la provisión de alimento, y el alimento sustenta la vida de sus hijos y de su familia, ¿sí o no? Usted como mamá toma esa provisión que su esposo trajo y la convierte en algo apetitoso para que se lo puedan comer. Cada uno de nosotros tenemos una función y muchas veces estamos renegando de la función, y el gran problema que tiene el ser humano hoy día es que no quiere aceptar cuál es la función que Dios le ha encomendado. Y por eso es que vemos tanta confusión de roles, tanta confusión en todos los ámbitos, porque unos quieren ser otros y no aceptamos la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno. Y por eso es que el mundo está sumergido en la amargura, porque la amargura no es otra cosa que un corazón que no ha logrado cumplir el propósito de Dios. Cuando tú no has logrado cumplir el propósito de Dios, no vas a sentir la plenitud, no vas a sentir satisfacción. Y puedes tener éxito, puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener todo lo que tú quieras en el mundo terrenal, y aún así no te vas a sentir completamente pleno. ¿Por qué? Porque no es los recursos, no es la fama, no es el reconocimiento, es el cumplir la voluntad de Dios. Dice el salmista: al hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No sé cuál sea para usted, pero lo que yo sí le puedo decir es que a través de lo que usted haga, usted debe ser un transmisor de vida. Ese es el objetivo y el propósito del soplo de Dios. Así como ese soplo de Génesis 2 convirtió a ese cuerpo que tenía contenido el ser creado de Dios, lo convirtió en un ser viviente, ser viviente. El soplo de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros tiene el propósito de que usted y yo sigamos transmitiendo vida. Amén. Yo le pido que se ponga de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su voluntad. Padre, delante de ti nos acercamos para decirte gracias, papá. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú estás interesado en que cada uno de nosotros podamos descubrir cuál es la misión para la cual tú nos permites, Señor, la vida. Señor, hoy a través de tu palabra podemos darnos cuenta de la importancia de nuestro rol. Señor, yo no sé cuál sea la misión individual que tú hayas puesto en cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están presentes, los que están a través del internet. Señor, yo no los conozco, Señor, pero yo puedo saber que sin importar cuál sea ese rol, cuál sea esa forma, Señor, lo que tú quieres es que todos y cada uno de nosotros seamos transmisores de vida, que podamos transmitir tu vida a otros, Señor, que no la tienen, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que actives, Señor, la potencia de tu Espíritu a través, Señor, de esta palabra en cada uno, Señor. Que el soplo tuyo, ese soplo de vida, ese soplo, Señor, de preparación, pero también ese soplo de la llenura, de la plenitud, del equipamiento, pueda venir a cada uno, Señor, y puedan sentir hoy un
toque nuevo, un toque especial, y podamos, Señor, comenzar a ejecutar la obra para la cual tú nos has creado, tú nos has formado y nos has permitido estar en esta tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús dejamos atrás aquellas cosas que posiblemente nos desviaban, que posiblemente, Señor, robaban nuestra atención, y hoy nos enfocamos en ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, coloque delante de nosotros ese camino derecho por el cual nosotros caminemos, por el cual nosotros vayamos a hacer cumplir la voluntad tuya a través de nosotros. Así como enviaste a los discípulos, hoy nos envías a nosotros para que seamos testigos, para que podamos decirle a otros que en Jesús hay vida, que en Jesús está la verdad, que en Jesús está el camino, que solamente en la persona de Jesús es que podemos encontrar la redención, la salvación, la transformación y la restauración de nuestro ser. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tu propósito sea cumplido en cada una de sus vidas. Hoy te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.